Bueno, y ahora se imaginan que abren un turrón estas navidades, algo que puede ser perfectamente normal, y se encuentran con un billete dorado. Bueno, no es en todos los turrones, solo hay 7 turrones en los que está escondido ese billete dorado que estamos viendo. Marta, explícanos. Muy buenas tardes. Todos los que estén en casa viéndonos, que se fijen bien si al abrir una de estas tabletas que han comprado para Navidad, tienen ese billete dorado, porque como bien decía Ana, hay 7 repartidos por los diferentes hogares que estas Navidades disfrutan de dulces como estos. Sura, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa si uno abre la cajita y tiene ese billete dorado? Bueno, pues hay 7 opciones en toda España para que eso ocurra. Entonces, cuando a alguien le aparece ese billete, tiene la oportunidad de venir a Huesca a ver nuestro nuevo obrador que inauguraremos al año que viene, ya cercano, para disfrutar de una visita guiada, tematizada. Va a ser precioso compartir la experiencia con una visita guiada, teatralizada. Es que no sé si le recordará este billete dorado a algo, pero el mismísimo Willy Wonka va a estar en el obrador que se va a abrir para recibir a los afortunados. Exacto. La idea está basada en la película Charlie la fábrica de chocolate, con el mismo nombre de la película y basado en la novela de Roald Dahl, que este septiembre pasado hizo 100 años que había nacido, y entonces pensamos que era una buena idea basarnos en ello para hacer esa visita como agradecimiento a nuestros clientes, como una forma de hacerles participar de algo que para nosotros es un hito en la historia de nuestra casa, ¿no? Y que tanta ilusión nos hace. Eso es ilusión, que los dulces trasladan esa ilusión, esa fantasía, ese chocolate, ¿no? Marta. Hay que ver más que la película, que la habrán visto prácticamente todos los espectadores. Dinos, Ana. Es que estoy viendo el billete dorado, pero chica, me da curiosidad ver todos esos turrones que se incluyen por ahí y que tienen una pinta deliciosa, que nos digan a ver cuáles son, aunque sea solo para endulzarnos la boca, aunque no la podamos probar. Los dientes largos los vamos a poner ahora mismo, porque tenemos por aquí una variedad. Tenemos los más tradicionales de yema tostada, brutal. Brutal. Y muy clásico, el yema imperial también con yema tierna y mazapán, el ponchascas o de varias clases de turrón mezclados, el vienés, Estos son los más tradicionales, que ya pasa un poco la Nochebuena y la Navidad y dejan paso a otros más de Nochevieja, podemos decir, chocolates. Este, por ejemplo, que es especial, es un turrón diferente. Este es fantástico, es un turrón que propiamente dicho no debería llamarse así, pero bueno, sabemos que la tendencia es tomar más chocolate, y entonces está hecho con un chocolate rubio que es fantástico, con caramelo y praliné al sésamo. Tiene como ondas. Espectacular, de verdad. O los otros trufados de frutas del bosque, de pasión con pimienta rosa, el café irlandés. Cosas más especiales, ¿no? Diferentes. Son diferentes, son pues más para las personas que a lo mejor no les gusta tanto el mazapán, o que incluso luego durante todo el año los tomamos igualmente, los seguimos haciendo. Marta, ahora de los diseños, pues hablábamos de fantasía, de ilusión. Todas estas ondas, estas formas, las consiguen los fantásticos reposteros que aquí trabajan. Claro, es que el equipo es maravilloso, es fantástico, y bueno, están muy al día, se mueven mucho y siempre estamos experimentando, conservando la tradición, pero a la vez intentando innovar, y claro, así conseguimos estas cosas. Marta, consiguen estas cosas que a Ana me parece que le entran solo por la vista, ¿verdad? Pues no sí. te falta ni probarlas. Tengo varios fichados, el público por aquí también decía que sí, el de frutas. Oye, una pregunta, que decíamos antes que esos billetes pueden estar en Aragón o fuera de nuestras fronteras. ¿Tienen ellos alguna anécdota, alguna persona que les haya dicho, yo que sé, desde la punta del mundo, su turrón, que qué delicia, o alguna cosa así? De momento estamos a expensas, Sura, de que alguien diga, lo tengo. Pero me decía, pueden ir a cualquier parte del mundo, porque desde aquí también se hacen envíos a otros países, a otros sitios, ¿no? De gente que quiere regalar. Y ya, pues eso, aparte de la tienda de Huesca, donde se fundó esta casa, Zaragoza, que hay tienda, y Madrid. Desde ahí pueden ir a cualquier sitio. Están nuestras 3 tiendas físicas, digamos, más la tienda online, que también ha aumentado mucho,
Y ¿Otro pedido curioso? ¿Algún sitio que digas, mira, que han comprado algo desde hombre, Chinchina? Con Chinchina no, pero vamos, para nosotros hemos estado este invierno ya en Cambridge, en unas tiendas así como muy gourmet, muy representativas de la tendencia, y a lo mejor está allí el billete dorado, no lo sabemos. No lo sabemos. Puede aparecer en cualquier sitio de España o efectivamente en la Conchinchina, no lo sé. La tienda online en cualquier parte del mundo. Miren bien en su casa, si tienen el turrón, no vaya a ser que esté bien pegadito a la caja y no se hayan dado cuenta de que son uno de los pocos privilegiados que tienen uno de estos 7 billetes dorados. Pues muchas gracias, Marta, será seguramente un regalo delicioso esa visita.